Buenas tardes estudiantes, hoy desarrollaremos el tema número 9 correspondiente al área de DPCC. Aquí hay algunos términos que debemos de conocer o que son importantes sobre todo para el desarrollo de nuestras actividades diarias. Y también son términos importantes, ¿no?, que nos permite entender un poco, en este caso, o que nos permite sobre todo comprender un poco nuestra realidad y nos permite también poder desarrollar nuestra formación personal. Tenemos la adicción, es un uso compulsivo de una experiencia o sustancia sin importar las consecuencias adversas. Podría ser una adicción a un videojuego, una adicción a algún tipo de bebida alcohólica, alguna sustancia, etcétera, etcétera. ¿Ya? O también la adicción a novelas, a películas, ¿no? Entonces, la adicción genera la pérdida de control y la falta de voluntad. Se caracteriza por episodios continuos o periodos de descontrol. La adolescencia, en este caso, es el periodo de la vida humana caracterizada por unos profundos cambios radicales que se inician en la pubertad. Es un tiempo de maduración psicológica que supone una búsqueda de la diferenciación, la singularidad y comenzar a adoptar un comportamiento más autónomo. Los agentes socializadores son instituciones sociales que intervienen sobre todo en cómo un individuo empieza a relacionarse con su medio. Tenemos la familia, la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. El aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo donde un grupo predomina, o hace que todo el grupo participe, ¿ya? Y sobre todo realicen tareas que sean asignadas para mejorar el aprendizaje. Atención es la capacidad que tiene un individuo para centrarse de manera persistente en una actividad. Autoconcepto o autoimagen. En este caso es la representación que tiene una persona sobre sí misma. Autoestima es el nivel de valoración que posee una persona acerca de uno mismo, ¿no?, que le permiten sobre todo entender cuáles son sus competencias, sus cualidades, sus defectos. Características sexuales primarias se refieren a los órganos genitales internos y externos de los varones y de las mujeres. Las características sexuales secundarias se refieren a las características físicas de los varones y de las mujeres que se desarrollan en la pubertad, ¿no? Por ejemplo, cambios en la voz, la forma del cuerpo, la distribución del vello púbico y el vello facial. Otro término es la concentración. Esa capacidad de mantener la atención en una tarea durante un periodo determinado sin que te distraigas. Conducta asertiva es la habilidad social para expresar de manera clara sentimientos, emociones, pensamientos y opiniones en un momento oportuno. Desarrollo psicosexual es la combinación que tiene una persona, ¿no?, cuando sepa manejar su aspecto biológico y el aspecto psicológico. Y esto que va a generar cambios tanto en su conducta como en su personalidad. Diálogo interior se refiere a la comunicación interna, la comunicación que tenemos con nosotros mismos, donde exploramos nuestras emociones y nuestros sentimientos y los comprendemos. Discriminación, en este caso se le considera a todas aquellas situaciones en las que una persona es tratada de forma desigual. Diversidad es la variedad, la desemejanza y la diferencia que existe entre un grupo social y otro. Droga es una sustancia sintética o natural que modifica temporalmente el estado de conciencia. Son alucinógenos y genera dependencia, genera adicción. Emociones, provienen del latín y significa moverse. Las emociones son estados anímicos que se reflejan a través de comportamientos o de tendencias a actuar de determinada forma, ¿no? Empatía es la capacidad que posee el ser humano de conocer los sentimientos de las demás personas, tratando de entenderlas desde la perspectiva que tiene en este caso. Equidad es un concepto que remite a la necesidad de equivalencia y de semejanza entre las condiciones y oportunidades de vida de las personas. Estereotipos de género se refieren a las ideas y creencias comúnmente aceptadas en la sociedad sobre cómo han de ser y comportarse los varones y las mujeres.
El estilo de vida es un conjunto de patrones que posee cada individuo de acuerdo a cómo se comporta, ¿no? Y cómo se identifica en la sociedad. Familia, en este caso, es un conjunto de personas unidas estrechamente por vínculos de parentesco o vínculos de afecto. Fecundación es la unión del óvulo con el espermatozoide, se produce normalmente, ¿no?, en la trompa de Falopio. Genitales son órganos sexuales externos. Grupo es un conjunto de personas conocidas que se reúnen para una situación específica. Homosexual se refiere a aquella orientación de los varones o de las mujeres que prefieren pues no tener parejas del mismo sexo. Identidad es la definición que uno tiene de sí mismo respecto a otras personas, a la realidad y a los valores. Lenguaje sexista se refiere al uso discriminatorio del lenguaje en el que se incorpora el género femenino al género masculino. Masturbación es proporcionarse placer sexual por medio de la autoestimulación. Memoria es aquella capacidad para registrar, retener y recuperar información, así como también experiencias pasadas, sentimientos y emociones. Menstruación es ese proceso cíclico que se origina una vez al mes cuando el óvulo está en un estado de maduración, ¿no? Y viajan desde los ovarios hasta el útero. Ovarios son órganos que tienen forma de almendra, de 3 centímetros de largo, ubicados en las trompas de Falopio. Ovulación es el proceso de producción y liberación de un óvulo. El óvulo, pues en este caso, es una célula sexual madura liberada por un ovario durante el proceso de ovulación. La progesterona es una hormona femenina necesaria, ¿no?, necesaria para la estimulación del útero y para que los senos también se desarrollen y funcionen correctamente. Pubertad es aquella etapa donde se caracteriza pues no de una iniciación en la maduración sexual, en cómo este individuo se empieza a socializar con su entorno, ¿ya? Aquí se puede observar cambios físicos y psíquicos. Relaciones humanas se refieren al contacto y la vinculación que nosotros podamos establecer con otras personas. Relajación es un estado de distensión física, psíquica y muscular que proporciona bienestar. Salud mental se refiere al bienestar y equilibrio emocional que permite establecer relaciones armoniosas con uno mismo y con las demás personas. Salud sexual implica la capacidad de poder disfrutar de una sexualidad satisfactoria y sin riesgos. Sexo se refiere a los aspectos biológicos que definen e identifican a varones y mujeres, ¿no? Es aquel conjunto de características anatómicas y características fisiológicas. Sexualidad comprende lo que somos físicamente, lo que sentimos y hacemos con relación al sexo que tenemos, así como las pautas y las normas sociales que existen entre cada género. También pues no es la relación de convivencia, de comunicación que existen entre las personas. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la etapa final de la infección por VIH, donde el organismo se vuelve vulnerable ante cualquier enfermedad. Testosterona es una hormona masculina que necesita el ser humano para que se pueda desarrollar, en este caso, los órganos sexuales primarios. Entonces, de acuerdo a estos conceptos importantes, respondemos las siguientes 5 preguntas. Estudiantes, y enviamos la respuesta como evidencia.